Entonces, el- 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 la gran división que tenemos en cuanto a las leucemias es si son agudas o son crónicas. Obviamente las agudas tienen peor pronóstico que las crónicas. No quiere decir que las crónicas se dejen pues así, con pura vigilancia. ¿De qué depende que sean agudas y que sean crónicas? Bueno, tiene que ver más que nada con lo poco diferenciados que puedan estar las células que representa cada leucemia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué tan inmaduras sean las células? Entre más inmadura sea una célula, más aguda va a ser la leucemia. Entre más madura sea una célula, más crónica va a ser la leucemia. En cuanto al tiempo de evolución, generalmente las agudas son muy rápidas, o sea, llevan a la muerte de forma muy temprana, en cuestión de meses. Pero esto tiene que ver porque entre más inmadura sea una célula, ¿sí? Tiene mayor problemas en cuanto a la función que pueda formar esa o que tenga esa célula. ¿Sale? Entonces, no sé si esto queda entendido, pero eh, aquí en la parte derecha vemos todo por arriba todo el rubro de que son las leucemias agudas y hasta la parte derecha vemos que son poco diferenciadas. ¿Qué quiere decir esto? Que están más próximas a ser blastos. Y lo que encontramos en los aspirados de médula ósea o en los frotis de sangre periférica son blastos. Y eso es lo que me indica que son agudas. Ahora, una médula ósea normal de una persona normal llega a tener algunos blastos, sí, pero generalmente es por debajo del 2%, ¿sí? Cuando tenemos leucemias agudas, en la gran mayoría de los casos vamos a encontrar recuentos del 20 o de más del 20% de blastos, ¿sí? En su diferencial. Entonces, eso es lo que me hace la diferenciación entre una leucemia aguda y una crónica. En una crónica, las células, sea cual sea el origen mieloide o linfoides, nos van a dar células que son muy parecidas a las normales. Algunas características morfológicas específicas nos hacen la diferencia entre una célula normal y otra, pero casi siempre son células muy parecidas a las normales. Entonces, ahora, ¿en cómo se dividen las leucemias? Bueno, si recuerdan, todas empiezan como con una célula madre, una célula troncal hematopoyética. Esta tiene la característica que se puede diferenciar en cualquier célula de la sangre y que todavía se puede clonar, ¿sí? Luego estas van a dar a las células troncales. Estas células troncales son exactamente iguales, pero ya no se pueden clonar. Y a partir de estas células troncales se va a hacer la diferenciación entre si van a ser linfoides o van a ser mieloides. Las linfoides, como su nombre lo dice, pues van a dar solamente linfocitos. Y al final, los linfocitos circulantes van a ser los linfocitos T, los linfocitos B y los natural killer. En cuanto a la serie mieloide, se van a dar los granulocitos, que siguen siendo los leucocitos como neutrófilos, basófilos y eosinófilos, y también va a dar origen a las plaquetas, a los eritrocitos, ¿sí? Y a los monocitos que eventualmente en los tejidos se van a convertir en macrófagos, ¿sale? Entonces, cuando hablamos de leucemia mieloide, quiere decir que la alteración está en la célula troncal de este tipo.
Cuando hablamos de leucemias linfoides, pues está dentro de los linfocitos, ¿sale? Entonces, no sé si queda entendido cómo es que hacemos la diferenciación entre leucemias tanto agudas como crónicas y dependiendo del linaje, donde esté la alteración que está causando el problema de la leucemia, es si se llaman mieloides o linfoides. Y ya dentro de las mieloides hay diferenciación, por ejemplo, por la FAB, donde veíamos que es M0, M1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y eso es dependiendo de qué tan indiferenciada todavía pueda ser irreconocible y qué linaje es, ¿sí? Si son eritroides o si son por plaquetas, etc. La leucemia mieloide crónica pertenece a varias enfermedades que tienen eso en común de proliferar, llamado síndrome mieloproliferativo. En estos síndromes mieloproliferativos es donde se encuentra la policitemia veria, ¿sí? Que aquí el problema es que proliferan los eritrocitos, ¿sí? La trombocitosis esencial, pues es básicamente lo de las plaquetas. En este caso, la leucemia mieloide crónica o la leucemia granulocítica, mejor dicho, granulocítica. En cuanto a la leucemia granulocítica, pues básicamente porque las anormalidades en los leucocitos que encontramos es en los granulocitos, como nuestro paciente que nos presentaron en la viñeta, donde tiene eosinofilia y neutrofilia. ¿Sale? Entonces, cuando vemos leucemias crónicas, en específico la leucemia mieloide crónica, tenemos ciertas anormalidades que caracterizan a cada uno. El problema de la leucemia mieloide crónica es que se producen muchas células clonales, ¿sí? De la serie mieloide, en este caso los granulocitos, y se dividen muy rápidamente, hacen mitosis muy rápido, pero de una célula clonal anormal. Y la siguiente clona pues sigue heredando el mismo problema genético, ¿sí? Y lo único que hacen es dividir, 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 y por eso nos aumenta el recuento de leucocitos en nuestro diferencial también. En cuanto a la leucemia linfocítica crónica, aquí básicamente, aparte de que se dividen, ¿sí? Estas células evitan la apoptosis y entonces no mueren y se van acumulando, 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 ¿sí? Entonces, ya en cuanto a la revisión del tema, hay que saber que la leucemia mieloide crónica es una neoplasia proliferativa que se va produciendo y se va produciendo, se va produciendo y va proliferando, proliferando. Entonces es una neoplasia proliferativa crónica de las células granulocíticas, ¿sí? Que tienen una diferenciación casi normal. Entonces en estos casos no se encuentra, al menos no en las fases crónicas, no se encuentra blastos. ¿Sí? El 90% de los casos se produce por alguna alteración genética causada por una traslocación. Entonces se produce por una alteración genética causada por la traslocación del cromosoma 9 al 22. ¿Sí? Este cromosoma o esta traslocación produce un oncogen específico de las regiones que se unen del punto de quiebre entre esos dos cromosomas y producen un oncogen que se llama BCR-ABL. ¿Sí? Este es el llamado con el cromosoma Filadelfia. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace el oncogen BCR-ABL? Pues básicamente lo que hace es producir una proteína que estimula o hiperestimula la mitosis celular de esta clona anormal de las células granulocíticas. ¿Sí? Y es por eso que se va multiplicando, se va multiplicando y se va multiplicando. En el 50% de los casos, nuestros pacientes son asintomáticos. ¿Sí? Muchas veces nos damos cuenta como de forma incidental. ¿Sí? ¿Qué es lo que podamos encontrar de forma más constante? Bueno, ataque al estado general, astenia, dinamia,
puede haber ligera pérdida de peso, y en el 50 de los casos vamos a encontrar o un vaso crecido o un hígado crecido, hepatoesplenomegalia. Ahora, normalmente el vaso no se debe de palpar, ¿sí? Al menos no en una técnica de alguna maniobra. Al menos no en una maniobra básica para palpar el abdomen, no se debe palpar el vaso. Entonces, un vaso que llegamos a palpar generalmente nos indica que hay esplenomegalia, ¿sí? Y así es como normalmente se nos presenta el cuadro de un paciente con leucemia mieloide crónica. Ahora, aquí toma mucho peso lo que nos representa la citometría hemática, la biometría hemática. ¿Por qué? Porque básicamente vamos a encontrar leucocitosis. Leucocitosis fuera de los parámetros que normalmente encontramos en personas con infecciones. Y aquí hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, si un paciente tiene una infección con 58,000 leucocitos, generalmente están puntos, si no es que ya en la sepsis. Y este tipo de pacientes pues andan sin mayor clínica que puedan relacionar a la cantidad de leucocitos que pueda tener, ¿no? Entonces, esa es la característica. Y ya cuando hacen el diferencial, pues van a encontrar que las series mieloides, o sea, las plaquetas, o los eritrocitos, o los granulocitos neutrófilos, eosinófilos, basófilos, van a estar con este aumento en sus recuentos totales, ¿sí? La leucemia mieloide crónica se divide en tres fases: la crónica, la acelerada y la blástica. El 85% de los casos en México se detectan en fases crónicas. ¿Sí? Y esto que tiene que ver con la cantidad de blastos que se puedan encontrar en el aspirado de médula ósea. La fase blástica, en un periodo de alrededor de 5 a 7 años, muchos de los pacientes que tienen leucemia mieloide crónica van a llegar a una fase blástica. Y de hecho es como la causa en la por qué alguien muere por leucemia mieloide crónica. Es porque esta leucemia empieza a producir mayor cantidad de anormalidades genéticas en sus clonas y eventualmente se va a transformar en una leucemia mieloide aguda o una leucemia linfocítica aguda. En el 50% de los casos se va a transformar en una leucemia mieloide aguda. En un 25% de los casos en una leucemia linfocítica o linfoblástica aguda, ¿sí? Y el otro 25% son leucemias indiferenciales, o sea, incluso son difíciles de reconocer. La fase acelerada, pues básicamente lo que se caracteriza es de que hay falla en el tratamiento. Les estamos dando tratamiento y cada vez necesitan mayor dosis o hay que estarle cambiando a otra. Entonces, ¿por qué se produce esto? Pues básicamente es de las primeras leucemias o incluso de las primeras enfermedades neoplásicas en las que se dieron cuenta que el componente genético cromosómico tiene mayor peso. ¿Por qué? Porque es de las primeras que se pudo relacionar a un aspecto específico en cuanto a las alteraciones genéticas que se dan en las células troncales, en las células madre. Y aquí básicamente es que el brazo largo del cromosoma 9 y el brazo largo del cromosoma 22 se quebran y la parte del cromosoma 9 se une a la del cromosoma 22. Esta nueva unión, los dos extremos de estas dos uniones, que es el BCR y el ABL, pues van a producir una nueva secuencia en todo la hebra de DNA
que va a estar produciendo una nueva proteína. Esta nueva proteína es la que va a estar estimulando a la mitosis celular. Esta estimulación de la mitosis pues hace que las clonas se dividan más rápido y proliferen más. Y básicamente lo que produce es la acumulación de leucocitosis en los tejidos, donde se acumulan la gran mayoría de estos leucocitos nuevos en el vaso y en el hígado. Y es por eso es que van a ir creciendo, produce hepatoesplenomegalia. ¿Sí? Incluso en el vaso podemos encontrar no nada más esplenomegalia, sino hiperesplenismo, o sea, una función aumentada del vaso en cuanto a la destrucción celular. ¿Qué es lo que utilizamos para diagnosticar leucemia mieloide crónica? De las pruebas más útiles, pues es la determinación o encontrar o demostrar este nuevo oncogen. Y esto se puede hacer por dos pruebas, la FCR y la PCR. ¿Sí? El FISH y la PCR. El FISH y la PCR básicamente son pruebas que se utilizan para demostrar y localizar alguna secuencia que yo quiera encontrar en los cromosomas. En este caso, las pruebas los aparatos que se utilizan, que básicamente son termocicladores, lo que hacen es mandar una sonda de ADN que yo ya tenga secuenciada para tratar de localizar esta nueva secuencia de oncogen. Como la sonda va fluorescente, pues es más fácil encontrarla cuando se revisa de forma visual. En cuanto a la PCR, pues ese ya ya casi todo el proceso es automatizado. Entonces, básicamente lo que queremos es demostrar pues, el cromosomal Filadelfia. Las pruebas diagnósticas complementarias, pues hay que hacerle aspirada de médula ósea. ¿Por qué? Porque hay que ver en qué fase evolutiva está. Normalmente una fase crónica nos detecta menos del 2% de los blastos, que es básicamente como las personas normales. Y cuando ya están en una fase blástica, nos detectan más o el 20% de blastos, que es en muchos de los casos la definición de leucemia aguda. En cuanto al tratamiento, son de las primeras neoplasias que tienen un tratamiento específico. En este caso son los inhibidores de la tirosincinasa. Aquí en México el que más se utiliza es el imatinib. Y pues básicamente ayuda a que no se esté produciendo nuevos oncogenes BCR-ABL. Se los damos junto con los citorreductores, pues básicamente para disminuir el recuento de leucocitos. Esta es la primera clase de tratamiento. Esa es nuestra primera opción si viene en el examen. ¿Por qué? Porque también se puede hacer trasplante, pero este se deja para los pacientes que fallaron al tratamiento con inhibidores de la tirosincinasa. Entonces, ya regresándonos con nuestro paciente de viñeta, ¿cuál sería la sospecha diagnóstica? Bueno, la respuesta es leucemia mieloide crónica, y eso tiene que ver más con el diferencial que con la clínica que nos llega a presentar nuestro paciente, con el diferencial de la biometría hemática. Tengo un paciente con leucocitosis
que aparentemente no está muy sintomática y los síntomas que tiene no están relacionados a fiebre, síndrome febril o algo que me indique que podría ser una infección. Segundo, tiene un diferencial con neutrofilia y eosinofilia. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene un recuento total de neutrófilos y eosinófilos elevado. Y aparte tiene plaquetas de 850,000. Todas estas son de la serie mieloide. Entonces, esto es lo que me hace pensar que pudiera ser leucemia mieloide. ¿Sí? La gran cantidad de células que se producen, pero de serie mieloide. Segundo, tiene un cuadro de evolución bastante largo e inespecífico. Normalmente las leucemias agudas se caracterizan por síndrome febril, síndrome hemorragíparo, síndrome de infiltración, ¿sí? O síndrome anémico. Esa es su característica. Son muy, eh, muy clínicas en cuanto a la cantidad de síntomas que nos dan. Ahora, ¿cuál sería la prueba diagnóstica más útil? La citometría de flujo me detecta los famosos CD, CD4, CD7, etcétera. Y es básicamente la que utilizamos para las leucemias agudas, ¿sí? Para que nos detecte en qué fase de evolución está, aparte de simplemente ver los blastos en la médula ósea. En el frotis de espiral de médula ósea, pues sí, es parte de las pruebas diagnósticas que utilizamos para leucemia mieloide crónica, pero no es la prueba más útil para hacer su diagnóstico. En este caso sería una prueba de extensión para saber qué estado evolutivo tiene y no para saber el diagnóstico propiamente dicho. Ahora, aquí la respuesta correcta pues sería un estudio de FISH o de PCR. Y por estas dos pruebas básicamente lo que nos hacen es detectar el oncogen. Y una vez que se detecta el oncogen, o sea, se hace el diagnóstico, ¿sí? La biopsia de vaso que se pudiera utilizar para detectar si tiene linfoma de Hodgkin, incluso no, para si fuera una enfermedad de Hodgkin, lo que tratamos de primero de aislar son ganglios. ¿Sí? Si esos ganglios no los podemos hacer biopsia excisional, pues entonces a lo mejor sí nos vamos a algún otro órgano linfoide. En este caso, pues pudiera ser la biopsia de vaso. En el caso de aquí, en particular de este paciente, pues se pone biopsia de vaso porque en la clínica, pues es un vaso palpable y básicamente lo se utiliza como distractor. ¿Qué anormalidad esperan encontrar en el estudio? Pues el oncogen BCR-ABL. Si fuera una leucemia linfoide crónica, pues ahí básicamente el resultado lo hacemos con citometría de flujo. Entonces, si fuera una leucemia linfoide crónica, ahí sí utilizamos la citometría de flujo para que nos indicara en dónde está la normalidad y en qué proceso evolutivo de esos linfocitos es donde está la normalidad. En este caso, incluso la respuesta está mal porque CD7 y CD3 son positivos, pero para leucemia linfocítica aguda, ¿sí? Para la que es de la serie T. El recuento de más del 20% de linfoblastos, pues es para hacernos el diagnóstico de leucemia aguda. Y en este caso, pues linfoblástica. Por eso están encontrando linfoblastos y no mieloblastos. Y las células de red Stenberg es las que esperamos encontrar cuando pensamos que tiene linfoma de Hodgkin, que es la definición por sí de que tenga linfoma de Hodgkin. Ahora, ¿cuál es el tratamiento de primera elección para este paciente? Pues el imatinib y la hidroxiurea. El imatinib para tratar de detener la producción del oncogen BCR-ABL y la hidroxiurea para tratar de detener, para reducir el recuento de leucocitos. La hidroxiurea básicamente lo que hace es llevarlas a la apoptosis, ¿sí? Más pronto. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí del razonamiento de por qué se hace así?
¿Nadie? Aquí lo que se tiene que quedar claro, el tratamiento por cuánto tiempo. Bueno, generalmente son cuestiones de meses a años. La forma en la que se regula cómo, por cuánto tiempo le voy a dar es porque se está haciendo pruebas de FISH o de PCR de forma seriada con el paso evolutivo del tratamiento. Y básicamente lo que yo necesito encontrar es, o más bien no encontrar, es que se siga reproduciendo ese oncogen, o sea, que sea detectable. Una vez que llegan a esa etapa donde el oncogen ya no es detectable, porque incluso la PCR, el FISH no, pero la PCR me puede dar hasta la cantidad de copias que se produce de ese oncogen. Cuando ya se llega a la fase en la que ya no es detectable, pues entonces ya simplemente se da un tiempo extra el tratamiento y se suspende. Y obviamente, pues se tiene que estar en seguimiento para ver que siga así, que siga sin suspenderse. ¿Sí? Algunos pacientes llegan a tener recaída y si tienen menos generalmente perdón, tienen más de 55 años, son los que generalmente les ofrecen trasplante de médula ósea. ¿Alguna otra pregunta? Una disculpa en cuanto a las diapositivas. No sé si por la cantidad de personas que están conectadas, pero es un salir y entrar de las diapositivas. Pero espero que la explicación quede satisfactoria en cuanto a cómo se responden, que es básicamente la intención de esto que estamos haciendo ahorita, y cómo deben de responder. Porque pues básicamente todos ustedes pueden darle le pueden dar ustedes una repasada a los temas y tener lo básico. Aquí lo importante es cómo estructuro yo a la hora de responder o cómo estructuro mi viñeta para saber qué es lo que me están preguntando o a qué se están refiriendo. ¿Sí? En cuanto a, en cuanto a lo que me preguntaban de que quién está indicado el trasplante. Bueno, este es un tratamiento de segunda elección. Aquí en este caso no es de primera. En la gran mayoría de todas las otras leucemias van a encontrar que si se puede, pues de primera elección es el trasplante de médula ósea, ¿sí? De células madres sanguíneas, pues. En este caso no, porque el tratamiento es muy específico. Para los que han visto, si no se los platico, el imatinib es una cápsula como las de amoxicilina, así más o menos de esa forma, y tienen que estarla tomando diaria, ¿sí? Entonces la están tomando diaria y, va específico, o sea, va a tratar de disminuir la cantidad de oncogen, o sea, es un tratamiento muy, muy específico. Entonces, por eso es, y aparte no tiene mayores efectos secundarios, ¿sí? Como pudiera ser lo de hacer un trasplante de médula ósea, donde primero pues, hay que ponerle quimio, incluso hasta radiación, para tratar de destruir toda la médula ósea del huésped, y cuando ya quede limpio, entonces sí, tratar de ponerle ahora la nueva, y mientras eso pasa, que no se infecte nada, tiene que estar totalmente aislado. O sea, es muy complicado. Y el imatinib o los inhibidores de la tirosincinasa son específicos, digo, son el tratamiento de primera elección precisamente porque son específicos y no hay que hacer mayor cosa. Ahora, estos pacientes no es que estén muy sintomáticos. En este caso, este,
En este caso, de nuestro paciente que presentamos, pues básicamente tenía molestia abdominal y se llenaba muy rápido cuando comía. Y eso probablemente sea por el efecto que tiene el crecimiento del vaso en el abdomen, ¿sí? En cuanto a prevalencia y edad, eh, las series mundiales más o menos hablan que entre las edades de 55, 60 años, algunos otros de 45 años, son las que se manejan en las series americanas y europeas. Aquí en México, en unos trabajos que se hicieron en el Hospital de la Raza, se vio que son edades más jóvenes, son alrededor de los 35 a 40 años, ¿sí? Y casi siempre son de 1 a 2 casos por cada 100,000, ¿sí? No es muy común, si lo vemos así, pero es la primera leucemia crónica, o sea, la más frecuente en nuestro país. Leucemia crónica, la más frecuente. Es más frecuente incluso que la linfocítica crónica, ¿sí? El 85% del tratamiento que se da de primera línea, o sea, el imatinib o los inhibidores de tirosincinasa, llegan a tener un efecto benéfico, pues, o sea, que los lleva a reducir la cantidad de oncogen, y el restante son de los pacientes que van a recaer o van a tener otra recaída y que generalmente son los que avanzan a fase acelerada y de ahí a fase blástica. ¿Hay algún beneficio en si se hiciera esplenectomía? Pues básicamente porque, ¿cómo les diré? En estos casos, en cuanto si se hace o no se hace la esplenectomía, no es como que, ¿cómo les explico? Como por ejemplo la púrpura trombocitopénica inmune, donde sus plaquetas están bajando por la cantidad de destrucción que se hace de esas plaquetas, donde participa el vaso. En este caso, lo que yo quiero es bajar mi recuento de leucocitos, ¿sí? Mi vaso está grande porque está captando mayor cantidad de leucocitos. Recuérdense que ahí es donde hacen algunos leucocitos parada. Principalmente son los linfocitos porque ahí es donde se hacen los nódulos germinales que a fin de cuentas van a producir las células de memoria para antígenos específicos y que posteriormente van a dar células plasmáticas. En este caso, el vaso crece por la cantidad de leucocitos que tiene que estar destruyendo y por el aumento de volumen de sangre que tiene que estar depositándose ahí. Recuerden que el vaso sirve, aparte de las muchas funciones inmunológicas que llega a tener, y sirve como órgano de reserva en cuanto a sangre. Sí, recuerden que un paciente está en shock, se comprime y avienta 1 litro extra, ¿no? de sangre. Entonces, ¿qué tan beneficioso sea en cuanto a esplenectomía? Pues no, generalmente no viene parte del tratamiento. ¿Alguna otra pregunta? Y queda claro el por qué leucemias crónicas, este, eh, leucemias agudas. ¿Sí? No se dejen llevar nada más por el tiempo, porque estamos acostumbrados a dividir lo agudo y lo crónico en cuanto al tiempo de evolución. Sí tiene relación, pero es básicamente porque las blásticas donde se producen blastos, que son las agudas, pues matan más rápido a mi individuo. Por eso tiene relación en cuanto al tiempo evolutivo. Pero aquí en este caso, en cuanto hablamos a leucemias, es este, qué tan indiferenciada puede estar nuestra célula o el linaje celular, que es el que está afectado. De los estudios diagnóstico para leucemia, ¿cuál tendría mayor valor? Pues es que es dependiendo de qué tipo de leucemia estén sospechando. Si es, por ejemplo, una leucemia linfocítica aguda o una linfoblástica, pues en este caso pues, tendría más peso el aspirar de médula ósea porque tienen que detectar más del 20% de blastos, que esto es lo que me indica que es leucemia aguda primero, y luego que
el diferencial de biometría hemática sea casi siempre linfocitos. ¿Sí? Esto me puede indicar pues, que es una leucemia linfocítica aguda. ¿Es B, es T o es de natural killers? En ese caso se utiliza la citometría de flujo. La citometría de flujo básicamente es la que me representa qué tipos de CD tienen, de cluster differentiation. Entonces, cada evolución leucémica en cuanto a la leucemia linfocítica aguda da diferentes receptores CDs que al final de cuentas cuando me lo reportan me dicen cuántos tiene, cuáles son los que se producen, cuáles no tiene y ya uno saca la conclusión de qué puede hacer. Si por ejemplo es una leucemia mieloide aguda promielocítica, pues ahí también tiene más peso a lo mejor la PCR o el FISH, porque también tratamos de detectar un oncogen, ¿sí? Aquí en este caso, pues sería el PCR RAR del 1517, la translocación 1517 que me da la promielocítica, que es específica. Incluso ahí no tienen que hacer aspirada de médula ósea con el propósito de diagnóstico, sino más bien como estudio de extensión. ¿Sí? Si fuera una leucemia linfocítica crónica, pues aquí otra vez tiene peso la citometría de flujo, porque ciertos CDs que se expresen en este tipo de leucemia me van a indicar que sí son células leucémicas, pero que son casi a término. En este caso, pues ya uno decía, pues es leucemia linfocítica crónica. ¿Sí? Entonces, el peso de cada estudio es dependiendo de cada tipo de leucemia. Entonces, se lo tienen que saber así como cómo se reporta, etcétera. No, nada más saber qué se hace cada cosa en cada cosa. ¿Sí? Porque ni en los exámenes de certificación para medicina interna preguntan ese tipo de cosas. A lo mejor en la hematología. Pero en el caso de ustedes simplemente tienen que saber qué prueba es la que debo de pedir o de contestar si me la están preguntando. En cuanto a porcentaje de sobrevivencia, es de un 90% a 5 años. ¿Sí? Recuerden que la sobrevivencia en estudios de medicina siempre se los van a estar checando a la semana, a los 14 días, a los 21, al mes, y luego ya en cuanto a cánceres, casi siempre es a los 2 años y a los 5 años. Puede ser más tiempo, pero todos los estudios de corte se hacen en cuanto a cáncer, es a 2 años y a 5 años. Entonces, tiene una buena sobrevida porque a 5 años, pues casi el 90%, con tratamiento, tienen sobrevida. ¿Alguna otra cosa? Leucemia mieloide crónica en el embarazo. Pues ya son preguntas más específicas, ya son como para certificación, incluso para los hematólogos, pero básicamente se da el mismo tratamiento. A lo mejor en cuanto a hidroxiurea, ahí a lo mejor ahí sí se detienen, ¿sí? Y tratan a lo mejor de dar otras opciones o poner un poco de esteroide, que también ayuda a acelerar la apoptosis de estas células anormales, pero básicamente es vigilancia. Aquí sí, igual, y siguen ofreciendo inhibidores de la tirosincinasa. En otros casos, como es una leucemia crónica, a veces ya por consenso del paciente y del hematólogo tratante, prefieren mejor que llegue a mayor grado evolutivo el embarazo, incluso si se pudiera, o sea, que naciera el niño y luego iniciar el tratamiento. ¿Por qué? Por el amplio espacio que tiene este tipo de leucemia en cuanto a tiempo de evolución. ¿Sí? Obviamente hay que darle tratamiento porque lo que uno quiere es que no llegue a fase acelerada y no llegue a fase blástica. ¿Sale? Pero no creo que les vayan a preguntar algo en cuanto a embarazo a ustedes. ¿Alguna otra? Pues listo. Listo, Isaías, pues muchas gracias. Entiendo que hay muchas dudas, pues sí, el tema de hematología es extenso
Igual para comentarles que vamos a ver esto en el curso que tenemos en octubre, que es de nuestro curso de actualización y de preparación para el ENAM, un curso intensivo, en el cual pues, el doctor Isaías es parte del equipo de nuestro curso, de nuestros mejores profesores. Digo, ya se dieron cuenta con un solo tema, las explicaciones y bueno, el tipo de clase que es el que abordamos o que se da en este curso. La verdad es que son bastante claras, analizamos mucho sobre casos clínicos, que eso es lo realmente importante, ¿no? Y pues muchas gracias, Isaías, por tu tiempo y gracias a todos los que se conectaron. Bueno, Aquí les dejamos los datos para quien esté interesado. El curso inicia el 1 de octubre al 28. Son 24 días. Igual vamos a ver todos los temas. ¿Sí? Y no sé si alguien tuviera alguna duda o pregunta, pues igual la puede dejar por aquí o le dejamos aquí los datos para que nos contacten. Y listo, vamos a ver si pudiéramos hacer algún otro webinar el siguiente fin de semana, dependiendo de los temas que causen mayor relevancia. Pero, que digo, igual quien esté interesado, mándenos aquí un WhatsApp y le contestamos, ¿vale? Que tengan un excelente fin de semana, cuídense mucho. Todos los que ingresaron, también los alumnos que ingresaron aquí al curso, pues sigan estudiando, los que ya son alumnos nuestros y los que deseen prepararse bien para el examen, pues avísenos, ¿vale? Que tengan un excelente día.